Buenas tardes, en este jueves estamos a día 13 de octubre del año 2022 y bueno, gracias a Dios transmitiendo otro jueves más desde nuestra casa aquí en Linares, Nuevo León. Bueno, la casa que rentamos, decimos nuestra casa, la casa donde vivimos, ¿verdad? Pero la casa que rentamos aquí en Linares, Nuevo León, gracias a Dios. Y otro día de vida, gracias a Dios por este día de vida que nos da. Y bueno, transmitiendo otro jueves este programa nombrado Cápsulas de Fe de su servidora hermana Lorena Morales de Martínez. Entonces, bueno, pues gracias a Dios por este día que me permite transmitir. El jueves pasado no pudimos transmitir, no pude transmitir el jueves pasado, pero ahora sí. A veces son cuestiones de que tenemos que salir de la casa, hacer una visita, a veces salimos fuera de la ciudad, a veces salimos a predicar a otro lado, a situaciones diversas. Entonces, no, a veces hay jueves que no puedo transmitir últimamente, así como que ha pasado seguido. También los martes, con el programa de los martes de mi esposo y mío, cuestiones de salud, cuestiones que el wifi y detalles así, ¿verdad? Ya ven que siempre pasan las cosas cuando uno quiere hacer algo para Dios. Siempre falla todo y pasan situaciones, pero bueno, gracias a Dios por este día que sí nos permite transmitir. Entonces, a este programa le nombré llamamiento irrevocable. Si nosotros nos ponemos a meditar en esta frase, es algo muy importante porque realmente irrevocable es algo que no se puede revocar, obviamente, o sea, la misma palabra lo dice, no se puede revocar, no se puede echar para atrás, no se puede cancelar. Entonces, en la Biblia, la palabra nos enseña, hay un versículo que dice, irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. O sea que Dios nos dio dones y talentos y un llamamiento que es irrevocable. O sea, no se puede cancelar. Él nos lo dio. Está en nosotros, en nuestro corazón, el decidir si queremos ejercitar esos dones y si queremos obedecer a ese llamamiento. Mucha gente se pregunta y dice, bueno, ¿cuál será mi misión aquí en la vida? ¿Para qué Dios me mandaría? ¿O por qué a veces soy tan probado o tan probada en esta situación? ¿O por qué se me presentan situaciones difíciles en la vida? Bueno, también hay que ponernos a ver en qué momento Dios nos ha llamado para servirle, para hacer algo para Él. Y no necesariamente servir a Dios quiere decir que seamos monjas, sacerdotes, esposas de pastor, pastores. No necesariamente quiere decir un llamamiento de tiempo completo de dejarlo todo e irte a servir. Claro que sí. Hay a quienes Dios nos ha llamado y nos ha dicho, deja todo y sírvanme a mí nada más. Entonces, pues aquellos que nos tomamos el valor y la fe para obedecerles ciegamente, no ciegamente porque sabemos que Dios nos premia, pero ciegamente a la fe del no saber hacia dónde. ¿Se acuerdan cuando Dios le llama a Abraham y le dice, sal de tu tierra y de tu parentela y a la tierra que te mostraré, a la tierra que fluye leche y miel? Y Abraham salió de su tierra y de su parentela, salió de la comodidad de vivir con su familia en la casa de su padre, al desierto. Él obedeció a ese llamado. Cuando Dios llama a Moisés en la zarza ardiente, pues Moisés se acerca y le dice, Moisés, Moisés, y Moisés se acerca y lo llama y le dice que vaya a Egipto a sacar a su pueblo de Egipto. ¿Y qué dice Moisés? Hasta empezó a tartamudear, ¿verdad? Empezó a decir, Señor, es que yo no sé cómo hablar y es que tú sabes que yo, mi lengua no es fácil.
Y Dios le dijo, no te preocupes, tu hermano Aarón es el que va a hablar por ti, él te va a ayudar y te va a apoyar. Bueno, le dio las personas adecuadas. Qué bueno que Moisés fue obediente también. Y a nosotros también Dios nos ha llamado de una o de otra manera. Les digo, no necesariamente a veces nos llama de tiempo completo a toda la gente, pero siempre la voluntad del Padre es que ninguno perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. La voluntad del Padre es ese, que toda la gente crea en Él, crea que hay salvación en su Hijo Jesucristo, para que el día que nos llame, nos vayamos a su presencia y no nos vayamos al lugar de tormento, que también la Biblia enseña. Entonces, esa es la voluntad del Padre, pero también nos dio libre albedrío de decidir qué queremos hacer, qué queremos decidir. ¿Por qué creen que con Adán y Eva les dio libre albedrío y todavía les puso ahí el árbol y les dijo, pueden hacer todo, comer de todo, disfruten del Edén, nada más ese árbol no me lo toquen? ¿Y qué pasó con los dos? Pues que cayeron en la tentación y Dios los probó de esa manera y fallaron. Entonces Dios nos prueba a nosotros también y fallamos también muchas veces. ¿Qué es lo que Dios quiere de nosotros? Que le sirvamos. ¿Cómo le podemos servir? De la forma como Dios te dio dones y talentos. Si tú puedes cantar, canta. Si tú puedes ayudar a otro, ayuda. Si tú quieres servir más y prepararte para la obra de Dios, bueno, pues estudia en un seminario donde enseñen la palabra. Si tú quieres enseñar a otros, bueno, hay que aprender para enseñar a otros acerca de Dios y su palabra. Si tú simplemente dices, no, yo no soy tan religioso y yo no quiero tanto eso, pero me gusta hacer el bien, bueno, pues haz el bien, sin ver a quién, como dice la gente en los dichos populares. ¿Recuerdan esa porción donde viene el juicio de las naciones? El Señor Jesucristo está hablando con sus discípulos y les habla acerca de esto. Dice que al final de los tiempos el Señor se va a sentar y va a hacer juicio. ¿Y qué va a pasar? Dice que va a hacer juicio, el juicio de las naciones. Le nombramos aquí, ¿por qué? Porque va a separar a sus hijos de los que no son hijos. Se nos ha enseñado a través de las costumbres populares que todos somos hijos de Dios. Todos somos creación de Dios. Hijos de Dios somos aquellos que voluntariamente aceptamos ser sus hijos mediante la fe, el arrepentimiento, el pedir perdón y el aceptar a su Hijo Jesucristo como Señor y Salvador. Y el arrepentimiento debe llevar a una conversión, un cambio de vida, a una vida agradable a Dios, porque pues si seguimos teniendo una vida desagradable a Dios, una vida llena de pecado, una vida que a Dios sabemos que no le agrada, pues entonces el arrepentimiento, ¿dónde está? Recuerden esa parte también donde dice que sin santidad nadie verá al Señor. Entonces, estemos preparados para cuando Cristo venga o para cuando nos llame, cuando nos tengamos que morir, tengamos que partir, que nos presentemos bien delante de Dios. El llamamiento es irrevocable, dice la palabra, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Nosotros hemos visto como siervos del Señor Jesucristo que muchas personas son llamadas y son llamadas de tiempo completo a servirle a Dios. Al decir tiempo completo es decir, voy a dejar lo que estoy haciendo, así como Pedro, que dejó de pescar, así como Mateo, que dejó de cobrar impuestos y dejó todo ahí su puesto, era cobrador de impuestos. Imagínense en aquel tiempo un puesto muy importante.
Y cuando el Señor Jesús los llamó, ¿qué hicieron? Al instante dejaron las redes, dejaron todo y siguieron al Señor Jesús. Ahorita sigue haciendo lo mismo. El Señor nos sigue llamando. El Señor nos pide que le sirvamos. Y hay personas que sí decidimos seguir y servir a Cristo de tiempo completo. Y dentro de ese tiempo completo, cuando hay oportunidad de trabajar en lo secular, trabajamos. Porque también eso ayuda a poder sustentar nuestros gastos de ministerio. Cuando el mismo iglesia ya se hace grande y puede apoyar el ministerio nuestro, pues qué bueno, gracias a Dios. Pero Dios nos llama y cuando Dios llama es irrevocable el llamamiento. Entonces, hemos visto nosotros en estos casi 30 años juntos, mi esposo y yo, de casados, digo casi 30 años porque ya el próximo año cumplimos 30 años de casados, y él, bueno, tiene más años ya de soltero, él estudió el seminario y ya era pastor, pero hemos visto a través de todos estos años que Dios llama para el servicio a muchas personas. Y cuando esa persona no se decide, cuando no tiene el valor, o cuando sí tuvo el valor, pero su pareja no lo apoyó, su esposa, su esposo, su papá, su mamá, sus hijos, cuando la gente cercana a él o a ella no los apoyaron, al contrario, los desanimaron o inclusive amenazaron incluso las esposas o los esposos con dejarlos, hemos visto que aparte de que esa persona se queda sin cumplir ese llamado, se queda triste y ese matrimonio o esa familia no logra ser feliz como Dios los hubiera hecho felices. Porque a veces todo lo medimos nosotros, desgraciadamente, este mundo material, porque vemos las cosas, las tocamos, vemos las cosas y nos enfocamos en un mundo material y vemos pues que la casa donde vivimos, el carro que tenemos, que si tenemos unas joyitas, una propiedad, que si nos pudimos pasear, que si pudimos esto o aquello, y vemos lo material, pero el mundo espiritual, lo que es más importante, los tesoros en los cielos, lo que le vamos a ofrecer a Dios, el fruto de nuestro trabajo que le vamos a ofrecer a Dios cuando nos llame, pues no es la casa, ni los carros, ni tus estudios. Yo, o sea, por más estudios que yo tenga en mi carrera como ingeniero de sistemas y que aunque haya estudiado y vuelto a estudiar y sea una experta en esto y aquello, en cuanto a sistemas hablando, que es mi carrera, ingeniería de software, eso a Dios no le interesa. Lo que a Dios le interesa son los frutos que le llevamos como siervos de Dios. Ya todos nosotros nos ha dado un llamamiento de una o de otra manera. Hemos visto estos matrimonios que cuando él es llamado y la esposa no lo deja servir, son infelices, siempre. Hemos visto que cuando ella quiere servir y el esposo no la deja, pues ella está triste y también son una familia que no son felices. Pero es muy notorio cuando el varón es llamado y cuando la esposa no quiere, se nota mucho. Aparentemente viven una vida feliz, tienen trabajo, tienen casa, tienen carro, se pasean, pero ya realmente no fueron felices. Porque la gente mide la felicidad en cuanto a lo que tiene, en cuanto a economía se refiere, en cuanto a cuestiones materiales. Pero la felicidad es en cuanto al amor, en cuanto al llevarte bien con tu pareja, con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos, con tus padres, con tus hermanos. La felicidad es estar en paz con Dios. Yo cuando acepté a Cristo en mi corazón, cuando entendí lo que era la salvación y el arrepentimiento y el pedir perdón a Dios y el ir cambiando de vida, porque no lo hice de la noche a la mañana, me tardé en ir dejando
las cosas que a Dios no le agradaban. Pero esa paz que yo sentí, nunca, nada me la había dado. La paz de saber que Dios me había perdonado y que era su hija y que Él me iba a proteger. Y así ha sido, así ha sido. Nosotros como siervos hemos tenido luchas y pruebas muy fuertes, muchos ataques de parte del maligno, de parte de las personas que menos creemos, que menos pensamos. Hoy nos sucedió una situación con alguien que apreciamos mucho y que no esperábamos eso de esa persona. Nos metió en un problema con otro hermano, dijo cosas que no eran ciertas de nosotros con otro hermano. Entonces, lo lógico para nosotros es enojarnos y llamar a la persona y reclamarle y decirle, ¿por qué dijiste mentira? Pero dijimos, bueno, vamos a hablar con el hermano afectado, decirle, no hermano, no es así, como le dijeron, aclaramos la situación y el hermano quedó en paz. El hermano que hizo el mal, pues bueno, que Dios lo juzgue, ¿verdad? Y nosotros pues también quedamos delante de Dios que Él haga su obra. Pero siempre somos atacados de una y otra manera y a veces por quien menos esperas y de la gente más cercana y a veces de los que más quieres. No siempre, pero pasa mucho. Entonces, eso es lo que a la gente a la hora de querer servir no lo anima. Ver a los siervos que somos muy probados y no lo anima a ellos también servir. Pero ¿por qué no ver lo bueno? ¿Por qué no ver cuando los siervos somos felices? ¿Por qué no ver cuando la gente que sirve a Dios y que sirve a otros son felices? En Saltillo tenemos una familia de amigos. El matrimonio se hizo, ellos se hicieron, primero eran senderistas, después empezaron a subir montañas, se están preparando para subir montañas más altas cada vez. Esta pareja de hermanos y amigos estaba, no sé si todavía, ya no me he informado ayer, pero estaba buscando en la sierra con frío, bien cansados a pie, buscando a una persona extraviada en las montañas. Entonces estaban haciendo una buena labor, una buena obra, buscando a una persona, tratando de salvar una vida, arriesgando su propia vida también, porque andan en el frío, se pueden ellos caer también, les puede picar una víbora, les pueden pasar muchas cosas. Entonces, a Dios le agrada mucho que nos ayudemos unos a otros. Eso es en cuanto a cuando venga el Señor y nos pida cuentas, nos va a preguntar qué hicimos con los dones que nos dio, qué hicimos con el llamamiento que nos hizo. Irrevocables son los dones del llamamiento de Dios. Les quiero dar la cita, porque no la tengo memorizada. Déjenme, les doy la cita. Permítanme tantito. No la memoricé, no la escribí, malamente, ¿verdad? Déjenme, lo encuentro y ahorita les digo. Romanos 11:29. Irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Filipenses 3:14. Premio del supremo llamamiento de Dios, dice el apóstol Pablo. Llamado, ¿verdad? Llamado para ser apóstol, llamado para ser siervo, para llevar el evangelio a los gentiles. El apóstol más obediente, el que sufrió tanto. Ese apóstol llevó el evangelio y lo extendió grandemente. Qué bonito. Entonces el apóstol Pablo, una vida muy bonita, una vida digna de admiración. Para mí es el apóstol que trabajó más duro para Dios, para la obra de Dios, el más obediente y el que sufrió mucho. Claro, hubo muchos que sufrieron mucho también. Está Juan el Bautista, imagínense, Juan el Bautista decapitado porque a la mujer Herodías
ella quiso la cabeza de Juan el Bautista. ¿Por qué? Porque Juan el Bautista, él les reprendía a ella y al hombre, a- porque andaba con su cuñado, ¿se imaginan? Entonces, Juan el Bautista lo reprendía y luego cuando ella tuvo la oportunidad, le dijo a Salomé, su hija, cuando le lanzó ahí al rey, y el rey le dijo, has bailado, has danzado tan bonito para mí, pide lo que quieras. Ella fue y tomó consejo de la madre y Herodías le dijo a Salomé, pide la cabeza de Juan el Bautista en esta charola. Y así fue, Juan el Bautista fue decapitado. ¿Fue algo injusto? Pues sí. Dios lo permitió, sí. Pero Juan el Bautista pues se fue al cielo. Su espíritu está en el cielo, su cuerpo, bueno, pues no. Tuvo que sepultarlo. Entonces, bueno, pues este tema se trata del llamamiento de Dios. Lo que todos somos llamados de una o de otra manera a servir a Dios. Y lo podemos servir a través de nuestro prójimo. De que si vemos a alguien necesitado, a alguien que podemos ayudar de una o de otra manera, darle un consejo, una palabra de ánimo, un plato de comida, un vaso de agua, visitarlos cuando están enfermos, eh, algo, algo que podamos hacer para Dios. Y ya si uno quiere ser un siervo así consagrado, pues qué mejor. Eh, Imagínense, o sea, los siervos que se enclaustran, esos monjes enclaustrados que están en oración siempre, bueno, ellos así decidieron, es algo difícil, pero la oración es importante y es muy, muy importante. Entonces, bueno, pues esto es para reflexionar en nuestras vidas. ¿Qué llamamiento tú podrías haber tenido de parte de Dios? ¿Cuándo te llamó Dios a servirle? ¿En qué momento? ¿Qué hiciste? ¿Le serviste? ¿No le serviste? ¿O de qué manera? Estás en ese proceso de que sí, no, te da miedo, claro que da miedo, no es fácil, porque si fuera fácil cualquiera lo haría, como decía aquel comercial, ¿verdad? Si las cosas que valen la pena se hicieran fácilmente, pues cualquiera las haría. Entonces, si fuera fácil ser sacerdote, pastor, monja, misionera, esposa de pastor, maestro de escuela bíblica. Si fuera fácil, pues sabríamos muchos. Pero la Biblia dice que los obreros aún somos pobres. Entonces, les invito a recapacitar en esto. Espero que ese mensaje corto, bueno, creo que fue corto, sea de bendición a sus vidas. Si ustedes, hoy precisamente la hermana Luli me mandó una publicación hablando del llamamiento de Dios, lo que tenemos que dejar, aquellos que fuimos llamados y obedecimos completamente, dejar todo para servir a Dios. Entonces, no es fácil, claro que no, pero vale la pena, porque uno es feliz. Dios nos da esa alegría y esa felicidad, aún en la tormenta, esa paz en medio de la tormenta, esa tranquilidad de que Dios nos va a sacar adelante, esa fe de que la prueba no es para siempre y que la prueba produce paciencia y la paciencia produce perfección. Entonces, lo más importante en esta vida es ser felices y nos hace muy felices servir a Dios. Entonces, reflexionemos cada uno en nuestras vidas. Les invito, si ustedes quieren hacer comentarios, si tienen preguntas, dudas o si quieren también recomendarme temas, háganlo con gusto, yo lo haré, yo lo prepararé con mucho gusto, o mi esposo y yo en el programa de los martes. Y espero que este mensaje haya sido de bendición para sus vidas. Espero que les sirva mucho, hermana Blanca Quiroga. Muchas bendiciones, hermana. Que Dios te siga usando y bendiciendo porque tú también sirves a Dios. Estoy viendo que tienes un trabajo nuevo. Dios te bendiga y te use grandemente y seas de bendición al país donde estás viviendo, Estados Unidos. Así es, una mexicana en Estados Unidos sirviendo a Dios. Qué bendición. Muchos saludos también a mi cuñado. Muchos saludos. Roberto, Dios te bendiga grandemente. Muchos saludos también. Gloria, amiga y hermana, Dios te bendiga también grandemente. Y hay más personas que están aquí en vivo, pero no los alcanzo a ver.
Bueno, pues terminamos por este momento y Dios les bendiga. Marina, muchos saludos, Dios te bendiga, saludos para tus padres, para tu familia, que estén muy bien por allá, cuando quieran venir a Linares. Ahora estamos más cerquita de ustedes, que están en Allende. Dios les bendiga grandemente. Entonces, muchos saludos también y seguimos en contacto y ahí, bueno, siempre hago la despedida muy larga, ¿verdad? No me quiero ir. Adiós, Dios les bendiga, sean felices en el diario vivir, coman rico, si se pelean, reconcíliense, si es preferible no pelear, pues no pelear, y si hay que aclarar algo, pues hay que aclarar. Dios los bendiga, hasta pronto, bye.